Hola, buenas tardes a todo el mundo. Bona tarda a tothom. Bienvenidos a este encuentro virtual, el segundo encuentro dentro de este ciclo Extimidad Público-Privado Secreto, que tenemos el privilegio de poder organizar conjuntamente entre el KBR Fundación Mafre y Panoramic. Es un ciclo consagrado enteramente a este término, la extimidad, dirigido por Joan Foncuberta, en el que 5 ponentes van a abordar esta cuestión desde su propia experiencia creativa. Ayer tuvimos el privilegio de poder escuchar a Sofía Cal en diálogo con Joan Foncuberta y hoy doy paso a Andrés Hispano, que nos va a presentar a su vez a Pau Belder, que será el ponente que tendremos hoy con su ponencia Comparto, luego existo, vigilancia y autoexposición. Muchas gracias, Andrés. Te cedo la palabra. Pues hola, buenas tardes. Efectivamente, hoy vamos a poder continuar explorando el tema de la extimidad, este neologismo que ya no es exactamente tan nuevo, y lo vamos a hacer a partir de los estudios y el trabajo de Paul Welder, alguien que lleva bastantes años precisamente investigando este tema. Pau es comisario, escritor e investigador especializado en arte y nuevos medios, doctor en Sociedad de la Información por la Universitat Oberta de Cataluña, y ha comisariado precisamente en torno a este tema un par de exposiciones, una tan temprana como en 2011 en Esbaluart, en Palma de Mallorca, Extimidad, Arte, Intimidad y Tecnología, y otra ese mismo año en Montpellier, Selfish, la exposición del yo. Ha escrito numerosos artículos, estoy abreviando su currículo en función un poco al tema que nos reúne hoy. Pero ha publicado también un artículo en el libro Álbum de Familia y Prácticas Artísticas, editado por Pedro Vicente y José Gómez Isla, y este mismo año ha presentado un libro titulado, esto sí tengo que leerlo, You Can Be a Wealthy Cash Strapped Art Collector in the Digital Age. Bueno, este es un recorrido, Pau lleva suficiente tiempo estudiando este tema y de una manera amplia pero también profunda como para ir más allá. Estoy seguro que en el recorrido que va a hacer hoy hará como en otros trabajos que ha hecho, que es ir más allá de esta urgencia con la que parece que abordamos reflexiones sobre, un poquito alarmantes o alarmadas a veces, sobre la manera en que las tecnologías están variando, si no detonando nuestra idea de aquello que era íntimo. A fin de cuentas, algo vinculado a los espacios privados y, por tanto, en su transformación, algo bastante reciente del siglo XIX y el siglo XX. Es un fenómeno que a menudo observamos también con un relativo gap generacional, desde una cultura de aquello que era íntimo o privado y que ahora ha saltado a otra esfera. El propio Lacan imaginaba la extimidad pues, en objetos o fetiches como aquellas cintas de luto que se llevaban en un brazo y que hacían pública una condición personal. Hay quien lo ha leído también pues, en los rótulos de bebé a bordo en un coche o en los lazos amarillos que en Estados Unidos ponen en las casas cuando tienen algún familiar en combate. Más allá de la idea que extimidad puede sugerirnos sobre la transformación en las relaciones personales y con la autoridad a partir de las nuevas aplicaciones tecnológicas, más allá de eso, repito, Walder lo que ha estudiado es su impacto ya el impacto de este flujo de imágenes sobre el mundo de la creación y el arte contemporáneo. Este va a ser, presumo, entonces un recorrido desde aquel estado de alarma en el que estábamos en los años 90 al comprobar la proliferación de cámaras de vigilancia en calles y comercios hasta el momento actual. Fascinante, por muy alarmante que les pueda parecer a algunos, el momento en el que nos pusieron hace unos pocos años un smartphone en la mano y saltaron muchas nociones sobre lo que es personal y lo que es público en nuestro entorno. Nada más, os voy a dejar con él. Quiero recordaros, por favor, que podéis dejar vuestros comentarios o preguntas a Pau, tanto en el chat como en el espacio dedicado a preguntas y respuestas. Y mi misión precisamente es destilarlas después para poder acercárselas. Y nada más, nos vemos, os dejo con Pau Welder y nos vemos en un rato entonces. Gracias, Andrés. Bueno, voy a empezar por compartir la pantalla.
Bueno, pues nada, ante todo, pues agradecer a Joan Fontcuberta y al equipo del Festival Panoramic y también, por supuesto, a todo el equipo de la Fundación Mapfre el estar aquí y, como ha dicho Andrés, pues tener la oportunidad de hablar otra vez del concepto de extimidad que me viene interesando desde hace un tiempo y que en esta ocasión quiero tratar especialmente en relación a la fotografía, a la imagen en general y a cómo se difunden estas imágenes hoy en día, particularmente en redes sociales y en todos estos intercambios que tenemos actualmente, ¿no? de información. Voy a empezar por la parte básica, que es hablar del yo, ¿no? Porque de entrada, pues ya el título, ¿no? de esta charla me lleva a mencionar a Descartes, a su famosa máxima, ¿no? de pienso, luego existo, o yo pienso, luego soy. Y aquí os he reproducido pues, un fragmento del discurso del método, donde habla un poco, se reproduce esta famosa frase, en la que lo que quiero incidir aquí es como él dice, ¿no? que dudando de todo, lo único en lo que se puede agarrar es en el yo, ¿no? El hecho de que hay un yo, que es el que está preguntándose qué es lo que hay alrededor. Y me gusta mucho esta idea, ¿no? del agarrarse al yo, ¿no? de cómo el yo es este núcleo, ¿no? Este punto de partida desde el cual observamos todo lo que nos rodea, ¿no? Y desde el cual pues, tomamos referencia de todo lo que nos pasa, ¿no? Partimos agarrados siempre, centrados en ese yo, ¿no? Y bueno, y este meme que encontré mientras preparaba esta charla me parece que ilustra muy bien un poco el título de toda esta charla, pero vamos a ir profundizando un poco más. Y entonces, ¿cómo es este yo? ¿no? Este yo al que Descartes pone un poco en el centro y como la única cosa que es incuestionable, pues Freud ya nos dice que este yo tiene integrado algo que le es externo, ¿no? Lo que él llama el otro, ¿no? Y aquí pues él habla ya de cómo lo individual está mezclado desde el principio con lo colectivo, ¿no? Como todo esto, el yo no es tanto ese núcleo digamos, estanco, ¿no? Que no se permea de nada, sino que está ya desde el principio construido en relación a lo que le rodea, ¿no? Y aquí veis a Freud haciéndose un selfie con su sobrina en esta composición ficticia de la fotógrafa Flora Borsi, que me parece también bastante interesante para partir un poco con imágenes. Bien. Esto nos lleva a Lacan, ¿no? Como Lacan es el que da a conocer más este término de extimidad, ¿no? Y que como resume Jacques-Alain Miller, la extimidad no es para él lo contrario de la intimidad, sino que es la afirmación de que lo íntimo es otro, de que lo otro está integrado dentro de lo más íntimo de uno mismo. Por tanto, nuestro yo es un núcleo con un hueco dentro, como se ve en este gráfico en el que dibuja pues, el círculo que representa el sujeto y dentro de ese círculo hay otro círculo con la marca A de autre, ¿no? El otro, que está pues ahí en lo más íntimo del yo tenemos lo otro, ¿no? Todo lo externo que nos viene a decir un poco eso, ¿no? Cómo el yo se construye en base a todo aquello que es externo al yo, cómo construimos nuestro yo en base a lo que vemos, a lo que imitamos, a lo que deseamos. Y un poco por aquí parte esa idea de la extimidad, ¿no? Dentro de este contexto más de lo psicoanalítico, ¿no? que plantea Lacan. Luego pasamos más adelante, ya a principios de 2000 y en plena efervescencia de este momento de la vigilancia y de la cultura de la celebridad, ¿no? que también mencionaba Andrés, otro psiquiatra, Serge Tisseron, habla de la extimidad como aquello que nos impulsa a mostrar una parte de nuestra vida íntima, ¿no? Él lo relaciona aquí ya con el mundo de los medios de comunicación y se inspira particularmente del programa de televisión Love Story, que es el Gran Hermano francés, ¿no? En el cual, pues como ya sabéis cómo funciona Gran Hermano, pues tenemos todos estos jóvenes que comparten su, digamos, intimidad en un plató de televisión, ¿no?
Entonces, aquí si lo vinculamos a este gráfico de Lacan, pues tendríamos eso, ¿no? En ese núcleo del yo está la mirada de los otros, ¿no? En este caso, muy claramente, la mirada de los espectadores. Bien, cuando pasamos ya a, digamos, al momento más actual, ya nos vamos a 2006, mediados de la década de 2000, entramos en la web 2.0, en ese momento en el que todo el mundo puede compartir, todo el mundo puede ser productor de contenidos, pasamos a este cambio de paradigma en la comunicación que Clay Shirky denomina como este paso de la difusión masiva, el broadcast, que es la difusión de uno a muchos, a una difusión de muchos a muchos, ¿no? Entonces, esto es importante porque si lo pensamos, los medios de comunicación antes solo podían ser o en plan broadcast, o sea, como la tele, la televisión o la radio, o bien una comunicación de uno a uno, como podría ser el teléfono. Ahora tenemos medios de comunicación en los que mucha gente puede comunicar con mucha gente, y esto se traduce en un nuevo tipo de intimidad. Mientras que los chicos que estaban en Gran Hermano participaban de esta especie de intimidad de uno a muchos, en la cual eran muy conscientes de que estaban en un plató de televisión y que todo lo que hacían iba a ser seguido por miles de espectadores, la intimidad que compartimos hoy en día, que es la de las redes sociales, es una intimidad, como pongo aquí, de muchos a muchos, ¿no? Por tanto, es un tipo de intimidad en la cual no somos tampoco tan conscientes de que estamos compartiendo con todo el mundo, sino que tenemos más una idea de intimidad acotada en la cual pensamos que estamos compartiendo pues, con nuestros amigos y con nuestros seguidores, ¿no? Entonces, no hay tanto esa idea de una masa que te sigue, sino un tipo de relación diferente, ¿no? Y esto también es interesante entenderlo porque cambia un poco la idea de cómo es la intimidad y qué es lo que realmente estamos compartiendo. Bien, el otro aspecto, lógicamente, es que el ego, como decíamos, se nutre, ¿no?, de todas estas experiencias. Y en las redes sociales lo que hacemos es esto, ¿no? Los likes, las respuestas que tenemos de otros usuarios son los que van nutriendo esa parte del otro en este núcleo del yo, pero a la vez también generan mucha insatisfacción, ¿no? Como han demostrado muchos estudios. Normalmente en las redes sociales buscamos aprobación, buscamos ese contacto con los demás, que es algo positivo, pero también entramos en comparaciones con gente que hace más, que tiene más, que parece que le va todo mucho mejor, y a menudo pues esto conlleva una disminución de la autoestima, ¿no? O sea, que al mismo tiempo que intentamos llenar ese hueco, pues lo estamos también hasta cierto punto dañando, ¿no? Entonces esto va creando un ciclo que como que no se acaba. Y por otra parte está el hecho de que en esta relación que tenemos con las redes, en esta manera en la que compartimos nuestros contenidos y accedemos a contenidos, los proveedores de esos contenidos ya nos van identificando, ya van conociendo nuestras preferencias, ya van analizando en función de aquello que hemos hecho, de aquello que hemos visto, y nos van filtrando la información. De manera que cuando buscamos algo, los resultados de nuestras búsquedas van a ser diferentes en función de dónde estemos, de qué nos guste más, etc. Eso es lo que se viene a llamar una burbuja de filtros, o también llamado los filtros burbuja, que hacen que nuestra realidad, ¿no?, esta que Descartes estaba cuestionando, pues también viene mediada, también viene definida por todos esos datos que están manejando tanto las redes sociales, todos estos proveedores, y que nos meten un poco en esta burbuja en la que siempre vamos a estar un poco viendo las cosas que nos gustan o nuestros amigos o cosas así, con lo cual se va limitando mucho nuestra percepción de la realidad de nuestro entorno. Por tanto, para cerrar un poco este primer capítulo acerca de lo que sería el yo, ¿no?, lo que sería la construcción del yo, tenemos un poco lo que expreso en este gráfico, ¿no?, cómo este hueco del otro se va llenando, por una parte, por esa respuesta que tenemos de los demás cuando nos autoexponemos, cuando mostramos lo que hacemos, cuando
vamos publicando las cosas que hacemos y recibimos likes, respuestas, comentarios, etcétera, tanto en redes sociales como incluso en el WhatsApp o en otras comunicaciones que pueden ser un poco más privadas. Y por otra parte, la influencia de esa vigilancia a la que estamos sometidos, de ese control, de ese análisis de nuestros datos que hace que los proveedores nos puedan dar unos contenidos u otros, ¿no? Entonces, en este equilibrio de estas dos tendencias, equilibrio o desequilibrio, es un poco como vamos llenando ese hueco que tenemos. Bien. Ya que hemos hablado de vigilancia, me gustaría entrar un poco más en este tema, que lógicamente es un tema que sale inmediatamente en cuanto hablamos hoy en día de intimidad y sobre todo de extimidad. Cómo se ha ido formando esta sociedad de la vigilancia en que entendemos que estamos hoy en día y cómo la entendemos. En primer lugar, cuando pensamos en la sociedad de vigilancia, surgen dos referentes que se repiten una y otra vez. Uno es el panóptico, que es este modelo de cárcel ideal que ideó Jeremy Bentham y que sería pues, esta especie de cárcel circular que estaba diseñada para que los presos se sintiesen en todo momento vigilados, pero no pudiesen saber cuándo son vigilados, ¿no? La idea es, obviamente, tenerlos controlados, pero más aún que no sea necesario un control absoluto, un control permanente, porque al no poder saber los presos cuándo son vigilados, entonces siempre se van a comportar como si estuviesen vigilados, ¿vale? Esto es algo que también se aplica mucho a los sistemas de control, ¿no? que podemos tener hoy en día. Y la otra referencia, lógicamente, es la novela de George Orwell, 1984, que nos habla de una distopía en la cual hay un estado totalitario pues, que controla a los ciudadanos en sus hogares con esas telepantallas, ¿no? que ocupan todo y con la cual pues, pueden controlar lo que hace cada una de las personas de este estado, ¿no? No obstante, como propone Bernard Arjoux, que es un experto en todo lo que son sociedad de vigilancia y también en temas legales, habla de que hoy en día podríamos hablar más bien de una sociedad de la exposición y de la exhibición, porque como decía antes hay un deseo de exponerse. Entonces, más que una cárcel panóptica, él sugiere que estamos en un palacio de cristal, en el cual nos gusta verlo todo y ser observados, ¿no? Y también, paradójicamente, más que un estado totalitario de corte stalinista, es precisamente la sociedad capitalista la que está facilitando todos estos sistemas de control y de vigilancia en los cuales nos vemos actualmente inmersos. Otro punto que señala Arjoux, que me parece también muy interesante, es la idea del deseo, ¿no? Lo que decía antes, cómo tenemos ese deseo por mostrarnos, por participar en esas experiencias que nos facilitan las empresas, ¿no? Y entonces señala cómo los dispositivos que usamos, los smartphones, los asistentes de voz y todas las aplicaciones que usamos, no ha venido ningún estado totalitario a imponérnosla, las hemos deseado nosotros. Nosotros deseamos participar en las redes sociales, deseamos comprar el altavoz que ponemos en casa para escuchar música y darle órdenes y que nos diga el tiempo y que al mismo tiempo nos está escuchando todo el tiempo. Entonces aquí hay un cambio realmente, ¿no? No se nos ha impuesto esto, sino que lo hemos ido a buscar, lo estamos deseando, todo se ha construido en base a que busquemos, ¿no? participar en estas experiencias y por tanto facilitemos mucho más esta situación de vigilancia o de control. También es interesante en este sentido ver lo que pasa ya desde el principio con las primeras tecnologías de vigilancia como es la webcam, ¿no? La primera webcam se instala en el año 91 en el laboratorio de computación de la Universidad de Cambridge para vigilar una cafetera, ¿no? Los informáticos querían controlar desde donde estaban trabajando si la cafetera estaba llena o no,
instalan una webcam. Solo 5 años más tarde se crea la primera web en la que una persona comparte su intimidad. Es una joven programadora, Jennifer Ringley, que se compra una webcam, que entonces también era una tecnología innovadora, la modifica para que esta webcam vaya realizando fotografías cada 15 minutos y decide crear esta web en la que va a ir compartiendo su vida las 24 horas del día. Entonces vemos que lo que hace Jennifer Ringley en realidad es un Gran Hermano, solo que producido por ella con sus propios medios y que en su momento pues, llamó mucho la atención y duró unos 7 años hasta que ella decidió dejarlo y volverse totalmente anónima porque había, digamos, sufrido un exceso de exposición y también se había sometido a un juicio realmente severo acerca de su voluntad de mostrar su intimidad en un momento en el que esto era realmente extraño, ¿no? He sacado aquí una cita de una entrevista que le dijo David Letterman, que os recomiendo verla porque es una entrevista realmente muy marcada por mucho perjuicio y mucho machismo en cuanto a la percepción de lo que estaba haciendo esta joven y cómo ella también señala eso, que lo que ella está haciendo forma parte de un nuevo tipo de contenido que se adapta al medio que es Internet y que va más allá de lo que ves en la televisión, ¿no? Entonces es interesante cómo ya de buen principio y con una diferencia de pocos años ya tenemos estos dos aspectos, ¿no? de la vigilancia, de la autoexposición, que ya se van dando casi de una manera orgánica. Bien, otro experimento de este momento también, de finales de los 90, es este, We Live in Public, en el cual Josh Harris, que era un empresario que había ganado mucho dinero a principio del boom de las .com, ¿no? En Internet, decidió hacer este experimento en el que metió a 150 personas en un búnker en Nueva York, lleno de cámaras, grabando todo el día, en la cual todo el mundo, pues, obviamente carecía de intimidad y compartía esto, ¿no? El experimento duró más o menos un mes y luego les echó la policía. Y de este experimento destaco esta cita de Josh Harris que resume nuestra relación con los proveedores de las plataformas en las que publicamos nuestros contenidos, ¿no? Todo es gratis, pero lo que hacemos nos pertenece, ¿no? O sea, nos pertenece a los proveedores, ¿no? Los usuarios estamos creando contenidos que nos dan gratis, pero por supuesto van a quedar en propiedad de estas plataformas. Y esto marca también la relación que va a haber siempre entre productores y usuarios, ¿no? en este tipo de plataformas. Bien, otra cosa que pasa en este contexto, ¿no? de este búnker rodeado de gente es que lógicamente, claro, ya no es un montón de gente que mira a un número reducido de gente o a una sola persona o una persona que vigila a muchos, sino que todos se miran a todos. Entonces pasamos el panóptico al omnióptico. Todo el mundo se está mirando. Entonces, esto es lo que encontramos también ahora con las redes sociales y que resumo un poco en este gráfico, ¿no? De cómo si juntamos el Gran Hermano con la web 2.0, en la cual todos producimos, llegamos a un punto en que todos nos estamos observando a todos, ¿no? Y obviamente también el Gran Hermano, también estos proveedores pues están viendo y analizando todo lo que hacemos. Actualmente, el campo de batalla para estas grandes empresas que quieren obtener nuestros datos, como bien sabemos, son los hogares, ¿no? En el hogar es uno de los ámbitos donde se pueden recopilar más datos acerca de la persona, de sus hábitos, de lo que le gusta, de lo que hace, y por eso pues, tenemos todos estos dispositivos que ahora se meten en nuestros hogares y nos ofrecen algún servicio a cambio también de ir recopilando datos acerca de lo que hacemos. En este sentido, me parece especialmente interesante, en relación a todo lo que he dicho, este dispositivo que lanzó Amazon en 2017, el Echo Look, que es una cámara que, en la cual uno posa delante de la cámara, le pide que haga una foto, la foto se va a un servidor de Amazon, es analizada por un software y le manda al usuario o a la usuaria
una recomendación de lo que debería llevar puesto, ¿no? Una recomendación de moda. Entonces, esta cámara se ha ido desarrollando, ¿no? en los últimos años. Ahora se ha dejado de hacer este dispositivo, pero se ha integrado en el teléfono móvil, de manera que ahora se puede seguir usando, pero usando el móvil. De manera que en cualquier momento una persona que quiera usar este servicio puede pedirle a Amazon que le diga qué ropa debería llevar. Entonces, me parece muy interesante cómo este dispositivo se mete en el hogar, otra vez este otro que se mete en lo más íntimo, y va a contribuir a formar nuestra propia imagen, ¿no? Va a determinar nuestra autoimagen con estas recomendaciones de moda, ¿no? Entonces, eso es un poco un buen ejemplo de cómo pues, se están metiendo, ¿no? todas estas empresas, todos estos análisis de datos en todas las formas de intimidad que podamos tener y en la propia construcción del yo. Pero esto también puede ir un poquito más allá. Explorando las posibilidades de entrar en la intimidad, este año los artistas Bettina Katia Lange, John Solera Dillon y Uwe Brunner desarrollaron este proyecto, The Smallest of Worlds, en el cual pidieron a diversas personas, bueno, sigue abierto este proyecto para quien quiera participar, que les mandasen, como veis, vídeos de su casa, como si estuviesen escaneando la casa con una cámara de vídeo. Y luego ellos, a partir de estos vídeos, con un software, crean una visualización en 3D de esos espacios. A partir de esas visualizaciones, están construyendo un espacio virtual que se puede explorar en realidad virtual, en la cual podemos meternos, ¿no? dentro de todos esos espacios íntimos, ¿no? Entonces, lo que es interesante aquí es ver cómo, gracias a estas tecnologías que se están desarrollando, ya la intimidad va a pasar más allá del límite que marca el encuadre de la cámara, el límite de la foto bidimensional, a un espacio tridimensional que se puede explorar de diferentes maneras, ¿no? Si habéis visto el iPhone 12 que se lanzó ahora, tiene una cámara con un sensor LiDAR que puede hacer este tipo de escáneres 3D. Entonces, esto ya marca que esto se va a ir popularizando y que vamos a tener cada vez más un tipo de compartir un tipo de contenidos que ya no son solo una imagen plana, sino que ya van a ser espacios tridimensionales navegables. Bien. Cuando pensamos en todo lo que supone todas estas imágenes que van circulando, que les vamos perdiendo un poco el control, surge otro concepto que me parece muy interesante, que es el del doppelganger. Ese doble fantasmagórico, que sería como una especie de hermano gemelo malvado en la ficción, ¿no? Que es hoy en día pues, esta imagen nuestra, este yo digital, este yo que se difunde en las redes, al cual hasta cierto punto le perdemos el control, ¿no? Un ejemplo de ello es esta obra de Gregory Chatonsky, Set Absence, esta absencia, que consiste en un software que una usuaria, por ejemplo, instala en su ordenador y lo que hace es tomar una foto sin avisar, de forma aleatoria, cada cierto tiempo. Esta foto luego se envía por correo a la propia usuaria pasado un plazo de tiempo que puede ser de varios días, meses o incluso años, de manera que esta persona se va a encontrar con una imagen suya captada sin su consentimiento en un momento que ya no sabe cuándo se tomó ni nada. Entonces, esta idea me parece bastante interesante de cómo se crea un poco ese doble, ¿no? De cómo se crea esa imagen de uno mismo en la cual uno ya pierde totalmente el control y cómo estas máquinas que tenemos delante nuestro, con cámaras incorporadas, etcétera, pueden ser un tanto siniestras, ¿no? Puede ser algo que no acabamos de saber qué están haciendo, no acabamos de adivinar sus intenciones. De forma similar, el artista Paolo Cirio hizo una reflexión sobre este doble con este proyecto Street Ghosts, en el cual lo que hizo fue coger diversas imágenes de Google Street View, en las cuales, por supuesto, aparecen de tanto en cuanto pues, transeúntes que captan la cámara. Y lo que hizo fue coger esta imagen del transeúnte, recortarla, imprimirla a tamaño natural
y luego pegarla en el mismo sitio en el que la persona aparece retratada en Google Street View, ¿no? Entonces, con esta especie de intervención de Street Art, lo que él propone aquí es un poco esto, ¿no? Es como esa imagen que ha sido captada sin permiso por Google, pues luego la devuelve a la ciudad y, bueno, os podéis imaginar un poco la experiencia, ¿no?, que uno tendría si de repente va por la calle en su barrio y se encuentra con su propia imagen pegada a la pared, ¿no? Como hay un buen ejemplo de cómo esa imagen propia pues, se ha desligado de uno, desligado del propio control y ha pasado a ser otra cosa. De forma también muy interesante, Chirio ha realizado este año otro proyecto que se titula Capture, en el que ha llevado una acción similar. Lo que en este caso lo que ha hecho ha sido recopilar miles de fotos tomadas por manifestantes en diferentes protestas, manifestaciones en Francia, que como sabéis ha habido numerosas manifestaciones, ha habido cargas policiales, ha habido una situación realmente difícil. Y lo que ha hecho ha sido, a partir de estas fotos, con un programa de reconocimiento facial, ha capturado las imágenes, las fotos, los retratos de los policías. Y luego ha reproducido algunas de esas fotos como impresiones que ha pegado en las calles, ¿no?, de París, un poco invitando a la gente a reconocer a esos policías, ¿no? Entonces, en este caso, si lo de antes, el Google Street View, era una vigilancia o surveillance, en este caso tenemos una surveillance, o sea, una vigilancia desde abajo, ¿no?, del ciudadano hacia las estructuras de poder, en la cual pues, demuestra, por un lado, también el poder del software de reconocimiento facial y esa posibilidad de responder con una acción, ¿no?, de vigilancia inversa, ¿no? Obviamente esto llevó a una situación en la que el propio ministro de Interiores francés denunció esta exposición, dijo que le parecía totalmente censurable, que ponía en peligro las vidas de los policías y instó a que se censurasen las imágenes, se quitasen de la exposición, ¿no? Entonces aquí me parece interesante ver cómo es esto, cuando la vigilancia se ejerce de modo inverso, pues genera obviamente una respuesta por parte del poder. Bien, ahora quería pasar a el otro aspecto, ¿no?, después de ver un poco lo que es la sociedad de vigilancia en la que estamos, este aspecto de la autoexposición, ¿no?, y un poco explorar por qué estamos con esta necesidad. Ya hemos visto un poco cómo necesitamos llenar nuestro yo con estas respuestas de los demás, pero darle un poco una reflexión a por qué lo hacemos también con fotografías, ¿no? ¿Qué papel tiene la fotografía en este proceso de autoexposición en el que nos vemos constantemente envueltos? Bien, en primer lugar, como ya señalaba Joan Fontcuberta, la fotografía, pues obviamente lo que hace es certificar la existencia, ¿no? Cuando yo fotografío, existo porque mi mirada está implícita en esa fotografía que he tomado, ¿no? Y esto está muy claro en Instagram, en las fotos que hacemos de lugares, aunque no salgamos, todo el mundo sabe que si hemos hecho la foto es porque estamos ahí, ¿no? Nuestra mirada está implícita en esa imagen. Y por otro lado, obviamente, si soy fotografiado, existo, ¿no? El hecho de aparecer en una fotografía demuestra que existo, demuestra que he estado en un lugar, en un momento concreto, ¿no? Y aquí tenéis dos ejemplos de los propios inicios de la fotografía, ¿no? Este retrato fotográfico de Louis Daguerre, que nos señala un poco eso, como la fotografía ya de buen principio pues iba a ocupar esta función de retratar, de certificar la existencia de las personas que querían tener su imagen y conservar su imagen de una manera mucho más rápida y a veces efectiva que por medio de una pintura. Y por otro lado, pues esta imagen del Boulevard du Temple, que podría ser el primer Google Street View, pues una imagen de la ciudad en la cual también ya tenemos los primeros street ghosts, ¿no?, las primeras personas captadas sin su consentimiento, en este caso un limpiabotas y su cliente, que son las primeras personas representadas en una fotografía que
que se conserve, ¿no? Entonces, partimos un poco, ¿no?, de esta idea de certificar la existencia, y también, de la misma manera, la fotografía lo que hace es crear un acontecimiento. Como dicen tanto Joan Fontcuberta como el sociólogo Stanley Milgram, hablan un poco de eso, de que no es solo un registro de un evento, sino la creación de un evento, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, el modelo este de foto de familia nos habla un poco de esto, ¿no?, de cómo las fotos que se hacen siempre siguen el mismo esquema para representar, identificar a las personas que están ahí. Da igual en qué contexto mostremos, se realice esta foto, es una foto para certificar que la gente está ahí, es en realidad como una ronda de reconocimiento, ¿no?, en la cual, pues eso, las personas representadas están dando constancia de su propia presencia. El otro aspecto, entonces, que también es interesante comentar es cómo el selfie no es un autorretrato. En este sentido, me parece interesante, me sumo a lo que propone Edgar Gómez Cruz, cuando dice que los selfies le deben más a los medios de comunicación en los que se crean, ¿no?, los chats, SMS, Twitter, ahora Instagram, etcétera, que en la idea del autorretrato. Y es interesante pensar eso, ¿no?, que antes los únicos que podían hacer autorretratos eran los artistas, que eran los que creaban imágenes, ¿no? Y el autorretrato tenía también un poco esa connotación de exploración del yo, ¿no?, de un poco de introspección, ¿no?, porque, como sabemos, los egos de los artistas son complicados, entonces hay mucho ahí que escarbar, y los artistas eran los que creaban estos autorretratos, ¿no? Entonces, cuando pasamos al selfie, el selfie, más que un autorretrato, más que una introspección, es una certificación de la propia presencia o del estado de ánimo o de lo que se quiera comunicar, pero forma parte más de un flujo de comunicación, ¿no? También es interesante en esta campaña de Samsung, ¿no?, de una cámara, cómo nos muestra esta cámara en la que supuestamente, pues, Frida Kahlo o Vincent van Gogh se harían un autorretrato, y cómo sitúa el autorretrato como en un nivel de categoría superior al selfie. El eslogan es para autorretratos y no para selfies, ¿no?, como diciendo que el autorretrato tiene una categoría superior. Entonces también es interesante cómo el selfie, esta forma de comunicación que tenemos todos a nuestro alcance, pues se denigra un poco, ¿no?, porque es algo que podemos hacer todos, que forma parte de la comunicación y no tiene ese valor más elevado, ¿no?, que tendría el autorretrato como creación artística o como algo con mejor nivel de imagen, ¿no? Entonces, siguiendo con esta idea del selfie y de por qué hacemos las fotografías, me gustaría también hablar de lo que aquí llamo el tiempo de revelado. Esto también encuentro que es interesante cuestionarse o tener en cuenta cómo ha cambiado la manera en que experimentamos todo el proceso desde que hacemos una fotografía, ¿no? Ahora, hablando principalmente de la experiencia de aficionados a la fotografía, ¿no?, por tanto, gente que hacía las fotos y luego las llevaba a un laboratorio, cuando tratamos con fotografía analógica, había el momento de la captura, le seguía un proceso de revelado, que quien no tenía un laboratorio, pues lo llevaba a un laboratorio, ese carrete se entregaba sin saber qué había dentro, el laboratorio lo procesaba y luego llegaba el momento en que podíamos finalmente ver las fotos, enseñárselas a los amigos, a los familiares, en interminables pases de diapositivas o muestras de álbumes de las vacaciones, hasta que buscaban cualquier excusa para salir corriendo y no ver más fotos. Este proceso, ¿no?, en este proceso, que era como se solía experimentar la fotografía, el que podríamos llamar lo que es el tiempo de revelado, pues es precisamente eso, ¿no?, el momento en que se llevaba el carrete al laboratorio y luego volvía a aparecer como un montón de fotos impresas en papel, ¿no? Este tiempo de revelado, ¿qué hace? Genera un deseo. Tenemos un deseo por ver el resultado de esto que hemos captado. Hay una impaciencia que es la que hizo que la industria fuese generando
procesos de revelado cada vez más cortos y los laboratorios pudiesen tener una máquina que automatizaba ese proceso y nos daba las fotos en 1 hora, ¿no? Entonces, es interesante ver cómo esa ansia, ese deseo, generó un poco ese cambio en el propio proceso fotográfico. Si nos vamos a la actualidad, la fotografía digital, y ahora me centro también en la fotografía que podemos hacer cualquiera sin llamarnos fotógrafos con nuestros smartphones, la situación cambia, ¿no? Tenemos la captura, la visualización y la edición de la foto se producen al mismo tiempo, ¿no? Podemos hacer la foto, podemos volver a hacerla si no nos ha gustado, aplicar filtros, etc. La siguiente fase es la difusión. Puede ser en WhatsApp, puede ser en Twitter, puede ser en Instagram, etc. Y a esta fase le sigue el feedback, ¿no? La respuesta que recibimos en forma de likes, comentarios, etc. Entonces, en este caso, el tiempo de revelado es el que se produce desde que mandamos la foto hasta que recibimos una respuesta. Y a diferencia del anterior, este tiempo de revelado no tiene fin. Simplemente mandamos y podemos esperar y ver hasta dónde, cuántos likes vamos a ir acumulando a esa foto que hemos publicado, cuántas respuestas vamos a tener y cómo van a ser. Las redes sociales saben esto muy bien, se nutren de esto y están diseñadas, como señala Tim Wu, están diseñadas para crear estos falsos bucles, ¿no? Nos crean situaciones en las que esperamos que el proceso se acabe, pero el proceso no se acabará nunca. Las redes sociales ya están pensadas para eso, para que esperemos siempre a ver qué es lo que ha pasado, volvamos a entrar en la red, volvamos a publicar, a consumir, a probar con otra foto, con otro contenido, si tiene mejor resultado, si no, etcétera, y estamos siempre atrapados un poco en estos bucles, ¿no? Un buen ejemplo en esta escena final de la película La red social, en la que vemos a Mark Zuckerberg pues recargando una y otra vez la página de Facebook de su exnovia, por tanto atrapado un poco en ese bucle de esperar que pase algo. Bien. Siguiendo con lo que pasa con estas fotos cuando las publicamos, la respuesta que tenemos de ella, os quiero hablar ahora de una exposición que hicimos este mismo año, Thierry Fournier y yo, y que se estrenó en Montpellier, se inauguró en Montpellier. En principio, bueno, nos pidió el confinamiento y luego se alargó, y que se titula Selfish, la exposición del yo. El título es un juego de palabras que hace referencia, por un lado, a la palabra inglesa selfish, o sea, egoísta, y por otro lado al phishing, o la captura, la suplantación de identidad para coger datos de un usuario y luego pues estafarlo, etc. Con esta idea lo que hicimos fue invitar a 11 participantes y nuestra intención era, bueno, les pedimos que nos diesen acceso a sus redes sociales con la intención de poder capturar todos los datos posibles de lo que estaban produciendo y luego facilitarlo a 3 artistas que generarían obras a partir de esos datos. Debido a todas las dificultades que ponen estas plataformas, estas empresas, para que cualquier dato salga de su control, nos encontramos principalmente trabajando con Instagram, lo cual es va muy bien para esta charla en concreto y para lo que os quiero explicar. De manera que al final el proceso consistió en que estos 11 participantes nos dejaron acceso a sus cuentas de Instagram y cuando publicaban algo en Instagram teníamos un programa que capturaba todos esos datos y los pasaba a 3 obras que podían cambiarse dinámicamente en función de lo que se iba publicando en Instagram. Entonces lo que hicimos fue crear la exposición en base a estas obras que iban cambiando continuamente. Y para darle un poco ese carácter más egoísta, lo hicimos de manera que cada semana toda la exposición estaba dedicada solo a una persona. Y así las 3 obras configuraban como retratos, ¿no?, de esta persona que era la protagonista de la exposición y podía, por tanto, pues, ir a mostrarla a sus amigos, ir a ser realmente el centro de atención de esa exposición, ¿no? De manera que no fuese solo público, sino realmente la protagonista. Tuvimos la suerte de contar con gente maravillosa que se prestó muy generosamente a dejarnos usar sus perfiles. Aquí tenéis 4 de ellos que los he juntado para mostrar un poco la diversidad también real que hay entre cada uno de ellos.
La primera, Sophie Fontanelle, que es una crítica de moda de París. Flor Baudry, que es una fotógrafa que vive en la isla de la Reunión, junto a Madagascar. Wilfredo, que es un artista y activista basado en Berlín. Y Flora Bousquet, que es una asesora de marketing que vive en el sur de Francia. Como veis, son perfiles muy diferentes que nos dicen de cosas acerca de dónde viven, de qué les interesa, de cómo se quieren mostrar. Estas obras, entonces estos contenidos de estos 11 participantes luego se iban mostrando en las 3 obras que os voy a explicar ahora. Esta es una de Lauren McCarthy, que creaba esta especie de escenario en el cual pues, el visitante estaba invitado a sentarse delante del ordenador y someterse a una especie de test o de ensayo en el cual se le iba suministrando pues, todo un montón de fotografías de la persona protagonista, ¿no? En este caso tenemos a la propia Flora Bousquet, el día de la inauguración, pues viéndose enfrentada a sus propios posts, ¿no? A las propias cosas que había integrado, ¿no? Que había publicado y que en algunas veces no reconocía, ¿no? Un poco esa idea otra vez del doble. Otra obra de Martin John Callanan consistía en estas 2 pantallas que veis, en las cuales, por un lado, se mostraba un post de Instagram escogido al azar de la persona protagonista y justo al lado una noticia que se había publicado el mismo día, el mismo momento, para un poco confrontar ese mundo personal, ese filtro de burbujas, esa burbuja de filtros, perdón, que tenemos, con esa realidad, al menos la que nos dan los medios de comunicación, ¿no? Y creaban unos contrastes bastante interesantes. Luego, Alix Desoblió creó otra instalación que me parece también especialmente interesante, en la cual lo que hizo fue coger una foto, un selfie de cada una de estas personas y convertirla en un espacio topográfico, ¿no? En una elevación, como una isla, en la cual pues, los diferentes valores de luz formaban pues, valles y montañas, y en las cuales pues, fue introduciendo las propias fotos de la persona protagonista, creando una especie de universo a lo como ser John Malkovich, ¿no? Si habéis visto la película, en la cual pues todo forma parte del yo, ¿no? Es como ese centro del yo en el cual todas las imágenes son la propia imagen, ¿no? Os voy a dejar un minuto con este vídeo. Bien, os quería dejar un poco con esta imagen de este valle hecho de selfies, dominado por una gran imagen del propio yo, que me parece bastante significativo. Bien, siguiendo con esto, entramos también en qué pasan con estas imágenes y cómo entran en una idea de lo que podemos llamar el mainstream. En primer lugar, mostraros esta exposición que hizo en 2015 Richard Prince, que es un artista conocido por apropiarse de otras imágenes. En este caso se apropió de los perfiles de una serie de Instagramers y lo que hizo fue reproducirlos en gran tamaño y venderlos como obra propia, ¿no? Lo cual generó bastante polémica, ¿no? entre ellos, como un artista pues, ya bastante consagrado
estaba apropiándose de esas creaciones de estos jóvenes que lógicamente no tenían el poder para contestarle. Y realmente nos demuestra cómo nuestra imagen, una vez la publicamos, se desprende y puede tener cualquier otro destino que ya no podemos controlar. También en esta línea de la publicación de la vida privada en Internet, este es un conocido proyecto de Amalia Ullman, Excellence and Perfections, en la cual ella crea una narración ficticia trabajando con muchos clichés acerca de cómo se presentan las mujeres en los medios, ¿no? Como todos estos clichés femeninos, ¿no? De la seductora, la que cae en desgracia, la que se opera para tener un mejor cuerpo, la que luego entra en contacto con sí misma y en equilibrio, y la que luego felizmente pues ya tiene novio y todo le va bien, ¿no? Juega un poco con eso y con todas las respuestas que obtuvo a estas cosas entre gente que la seguía o que la conocía y que pensaba que todo esto era cierto, ¿no? Entonces es interesante ver cómo ella entró un poco en esa expectativa, ¿no? Jugaba con esas expectativas de qué es lo que uno tiene que publicar en las redes, ¿no? Qué imagen del yo se proyecta. También de otra manera, en otro sentido, el artista Lea Schrager juega con la exposición del cuerpo, jugando con la seducción, con los límites de la censura que puede imponer las redes sociales, y en este sentido también ha creado un alter ego en Instagram que se dedica pues, a mostrar su cuerpo, a seducir, y que, como ella indica aquí, pues, ha recibido también mucho rechazo por parte del mainstream, ¿no? Que lo ha interpretado mal, ¿no? Esa exposición tan abierta del cuerpo, y que la ha llevado a la decisión de cancelar esta cuenta este año, ¿no? Y también una cuestión bastante interesante es que, según ella relata, un mecenas le propuso cambiar esto, le propuso pagarle una cierta cantidad de dinero a cambio de que creara imágenes más female friendly, como dice, o que pudiesen agradar más a las mujeres, y con lo cual quería decir imágenes en las que mostrase menos su cuerpo, que fuese igual más recatada, etcétera, ¿no? Entonces esto otra vez nos señala un poco esas limitaciones que en realidad se están poniendo, y esa idea de lo que es adecuado o lo que es aceptable. En este sentido también Adi Wagenknecht y Pablo García crearon este proyecto con Webcam Venus, en el cual contactaron con varios trabajadores del sexo que se muestran en webcams y que hacen lo que el usuario les pide. En este caso, lo que hicieron fue contactar con estas personas y pedirles que recreasen cuadros famosos de la historia del arte, ¿no? Y como señalan aquí, su intención era realmente cuestionar esa doble moral, ¿no? En cómo unas cosas se consideran arte, otras se consideran pornografía, y cuáles son los límites, ¿no? que se ponen. Unos años más tarde, Google pues, lanza este Google Art Selfie, que viene a ser la misma idea bueno, la idea de que uno puede hacer su selfie y verse en una imagen sacada de una base de datos de museo, que en realidad pues, está jugando con nuestro deseo de mostrarnos para capturar más y más datos, ¿no? Como con medio del Machine Learning pues, se pueden ir procesando todos esos datos, y eso nutre los programas de inteligencia artificial de estas empresas. Finalmente, para acabar de hablar de esta idea del mainstream, también me parece interesante señalar este reto que surgió este año, el Challenge Accepted, en el cual pues, muchas mujeres se sumaban a la idea de compartir fotos en blanco y negro con mensajes de apoyo, ¿no? De reafirmación, que en realidad todo esto surgía de una denuncia en Turquía, varios grupos que estaban denunciando la total pérdida de... perdón. Perdona. Lo que estaban denunciando era que en Turquía
las mujeres que están siendo pues, atacadas o asesinadas por sus exparejas, pues no hay una legislación que las esté protegiendo y por tanto publicaban estas fotos como esta que veis de Pinar Gültekin, que es una joven de 27 años a la que mató su exnovio y que está aquí publicada en blanco y negro porque en realidad lo que estamos viendo es una esquela. Estamos viendo una foto de una persona que ya no está. Y entonces el sentido, el símbolo de esa foto en blanco y negro como un recuerdo, como algo trágico, se acaba convirtiendo en algo estético, ¿no? En una decisión más bien estética, como en esta foto que vemos de Nigella Lawson, que publicó siguiendo esta otra idea, ¿no? de este challenge, ¿no? Y como podéis ver también aquí, ella también luego se disculpó por no haber sabido de dónde venía esto. Y esto no es por criticar a quien hizo esto, porque esto nos pasa constantemente. Los mensajes se van cambiando, se van dulcificando, se van entrando en un mainstream y entonces cambian radicalmente su intención original. Con todo esto, lo que quería venir a decir con estos ejemplos es cómo, al final, la intimidad que compartimos en muchos casos no es una intimidad real. Es una intimidad ficticia marcada por ese mainstream, esa línea de lo que es aceptable, de lo que está bien hacer y que más allá de esa línea entramos ya en el rechazo, en la crítica o directamente en la censura que aplican las redes sociales. Según lo que mostramos, nos va a bloquear el contenido. Entonces, vemos cómo esa aparente libertad de autoexponerse y de mostrarse no es tal, sino que también hay ahí un ámbito, ¿no? En el cual, digamos, es aceptable participar y más allá de ahí ya es algo más bien, pues como he dicho, ¿no? Crítico o sometido al rechazo. Bien, ya voy cerrando toda esta exposición que os he querido mostrar con la última parte en la cual ya vamos más allá, ¿no? de lo que es la fotografía, todo esto, los contenidos de la fotografía o la fotografía como imagen, para hablar ya de la fotografía como conjunto de datos, ¿no? Obviamente, hoy en día una fotografía digital es un conjunto de datos, es un archivo que se puede duplicar, que se puede modificar, que se puede calcular, etcétera, y que da lugar a otro tipo de usos, ¿no? En este sentido, me parece muy interesante este invento de Matt Richardson, de Descriptive Camera, la cámara descriptiva, que es un artilugio que consiste en una cámara, que como habéis visto, uno puede hacer una foto y lo que obtiene en lugar de la foto es una descripción de los contenidos de esa foto. Lo que ha hecho Richardson aquí es que la foto en realidad se envía a Amazon Mechanical Turk, que es una plataforma de microtrabajo en el cual los usuarios de esta plataforma pues hacen pequeñas labores por unos cuantos céntimos, como es la de recibir una foto y describir su contenido. Así que la foto llega a esta plataforma, un usuario por unos cuantos céntimos describe el contenido, lo envía y el contenido luego aparece en esta pequeña impresora, ¿no? O sea, un proceso que puede ser más o menos largo, tiene también su tiempo de revelado, pero que nos habla un poco de eso, de cómo la imagen puede ser ya algo más que solamente un aspecto visual, sino que tiene un contenido. Y también es interesante que aquí Richardson está preveyendo lo que puede hacer la inteligencia artificial, lo que ya está haciendo la inteligencia artificial, pero que como no tiene los medios para hacerlo, o en el momento que lo hacía no lo podía hacer, recurre a seres humanos en situación de explotación, ¿no? que hacen el trabajo por casi nada, ¿no? Entonces sustituyen a la máquina. La otra poder, digamos, que tiene la inteligencia artificial es, lógicamente, la idea de poder crear nuevas imágenes, ¿no? Cuando hablo de que la fotografía es un conjunto de datos, es que precisamente se usa como lo que llaman dataset, ¿no? Los programas de inteligencia artificial, las redes neuronales artificiales, se les suministran miles de fotos y el programa va entendiendo cuáles son los elementos de esa foto, cómo procesarlos y cómo crear nuevos elementos que se parezcan a eso que el programa ha recibido.
En esta obra que veis aquí, de Memo Acten, lo que ha hecho ha sido esto. Nos muestra un proceso de aprendizaje de una red neuronal artificial que, a partir de una base de datos de 200.000 imágenes de famosos, ¿no?, de celebridades, va generando una belleza, digamos, ideal, ¿no? Y él lo que hace muy conscientemente es modificar los parámetros del algoritmo que va a desarrollar esta imagen para hacer la cara, digamos, más regular, para aumentar todos aquellos rasgos que se repiten más regularmente, con lo cual lo que veis obviamente es que tenemos al final una imagen de un montón de personas que son como la misma persona y que no son nadie, ¿no? Entonces esto nos lleva también un paso más allá, en la cual ya no tenemos ya selfies de personas reales, sino ya imágenes de personas que nunca han existido, que son el proceso de una red neuronal artificial. El otro aspecto es que, claro, ¿cómo se crean, cómo aprende esta inteligencia artificial a entender estas imágenes? Pues estas imágenes se tienen que juntar en estos conjuntos de datos, se tienen que etiquetar. A una inteligencia artificial hay que darle un montón de imágenes de gatos con la etiqueta gato para que sepa qué características tiene un gato. Bien, una de los conjuntos de entrenamiento que se llaman de imágenes para inteligencia artificial más conocidos, ImageNet, se formó con 14 millones de imágenes que, de la misma manera que hizo Mark Richardson, fueron etiquetadas por microtrabajadores de esta plataforma de Amazon. El resultado, como luego descubrieron el año pasado, pues Kate Crawford, la investigadora, y el artista Trevor Paglen, es que en la categoría persona había montones de etiquetas que eran totalmente vejatorias, racistas, xenófobas, etcétera. Y entonces crearon una especie de un programa que se llamaba ImageNet Roulette, en la cual uno podía subir su foto y ver cómo lo etiquetaba este ImageNet, ¿no? En mi caso, como veis aquí, me hice un autorretrato y ImageNet pues me dijo lindezas como que soy pues un rarito, un tipo desagradable y un fantasma, ¿no? Con lo cual, pues, fantástico. Vemos un poco cómo hay ese sesgo, ¿no?, de la inteligencia artificial, y querían un poco denunciar como eso, ¿no? Todas esas imágenes que estamos difundiendo contribuyen a educar a la máquina acerca de cómo somos y cuál es el mundo, pero todo eso viene con una serie de sesgos y de prejuicios que pueden venir ya preinstalados y que luego la inteligencia artificial va a automatizar. Bien. Por otra parte, lo que sucede también con nuestras imágenes, con todo lo que publicamos, es que entra en un mercado, ¿no? Esto es lo que quiere poner en relieve Joanna Moy en este proyecto de Dating Brokers, en el cual pues, compró por 136 euros una base de datos con 1 millón de perfiles de redes de contactos, ¿no? Y como veis, pues esos perfiles incluían una foto de la persona y toda una serie de datos personales acerca de esa persona, ¿no? Entonces, todos esos datos forman parte ahora de paquetes que se van comercializando, que pasan de una empresa a otra y en las cuales ya no importa quién es cada cual, uno solo es un montón de datos que se pueden vender y con los que y que van a ir circulando. Así que, en definitiva, toda nuestra intimidad, todas estas imágenes que vamos creando, acaban por ser, como en esta instalación de Eva y Franco Mates, Personal Photographs, un montón de fotos que van a estar circulando por unas redes de datos que van a ir de aquí para allá y, en definitiva, poco importa al final cómo es la paella que nos comimos el otro día o esa maravillosa playa en la que estuvimos o cualquier otra imagen que decidimos compartir. Todo acaban siendo datos con los cuales se nos va a hacer un perfil, con los cuales se nos va a procurar vender algo o predecir incluso qué es lo próximo que vamos a hacer. Y con esto, pues, concluyo ya mi presentación y un poco recorrido por la extimidad. Y bueno, os agradezco mucho que hayáis estado ahí y bueno, estoy abierto a las preguntas o comentarios que queráis hacer. Gracias. Bueno, pues Pau, has sido tan lúcido e inteligible que no has dejado espacio para la duda. Os animo a dejar vuestros comentarios. La verdad es que ha sido un recorrido extraordinario.
hay imágenes e ideas que las tenía en mente justo cuando las has pronunciado, por ejemplo, las referencias a John Malkovich, como en el corazón de la mente de alguien se halla precisamente el miedo o la conciencia de lo que los demás forman parte de lo que somos o lo que parecemos, ¿no? Y a la vez esa imagen del restaurante con todos los John Malkovich replica un poco esta imagen que has puesto. Es curioso porque al final de la era analógica, por ejemplo, Chris Marker, si recuerdas, en aquel proyecto In Memory, se hacía un retrato de sí mismo en una especie de capilla sixtina digital con todas las imágenes que habían formado parte de sus filiaciones, de sus pasiones, la guerra, la lucha por la libertad. Sin embargo, ahora es nuestra propia imagen replicada 1 millón de veces la que está en el corazón o estaría en el corazón de esa capilla sixtina. Hay un tema que creo que es muy interesante que has planteado, por ejemplo, en aquellas imágenes, aquellos carteles de Samsung, sobre esto es un retrato, no un selfie, y es esta especie de recelo desde el origen de la fotografía entre los profesionales de la fotografía y la aportación de la instantánea o de ese ojo cualquiera que es capaz de, a modo de accidente o no, generar una imagen interesante, curiosa. Entonces, este es un medio, tal y como está planteado ahora, que el flujo, el grueso de las imágenes, la cascada de imágenes que genera, están hechas por cualquiera, por personas que tienen acceso a una cámara, y eso somos todos ya. Y sin embargo, todavía existe, parece, un gap respecto a la aportación de los artistas, que son quienes procesan esas imágenes. Yo recuerdo que Bourdieu destacaba en aquel libro Un arte medio la manera en que el hecho de que todos millones de personas dispongan de una cámara no ha significado millones de modelos nuevos en la historia de las imágenes, sobre cómo es un retrato, cómo es un paisaje, cómo se retrata un conflicto. Y la manera en que parece que siempre al final es un flujo de imágenes que requiere de artistas o pensadores para convertirlas. Pero yo no sé qué hay de prejuicio en eso, de conflicto entre el profesional que se nutre de esas imágenes y que tiende a desconsiderar un poco las aportaciones, en este caso incluso estéticas, de los aficionados. No sé cómo ves este conflicto. Sí, yo esto, bueno, lo vinculo que en esto, por ejemplo, Clay Shirky también habla mucho de este tema, que es que cuando a partir de la web 2.0 todo el mundo podía crear cosas, es muy interesante ver, por ejemplo, si vais a ver este número de la revista Time, en la cual por primera vez la persona del año éramos todos los usuarios de Internet, hay un editorial, ¿no? En el cual el editor lo que dice es que la web 2.0 incorpora la creatividad de las masas tanto como su estupidez. Entonces ya hay esa idea de considerar lo que hacemos todos como algo de menor valor, ¿no? Y durante mucho tiempo también se ha hablado del user-generated content, ¿no? El contenido generado por usuarios como una especie de masa informe en la que hay muchas cosas, pero que realmente no son tan buenas, simplemente están ahí, ¿no? Yo creo que lo que más distingue quizás al artista de todos los demás es que, sobre todo en este aspecto de la presentación de uno mismo y de cómo hacemos las fotos, instintivamente tendemos al estándar, tendemos a modelos que igual hemos aprendido de influencers o de los medios o lo que más o menos vemos que se hace, porque también es una cosa natural que tendemos a imitar lo que está aceptado, ¿no? Quizás tenemos miedo de hacer algo raro que luego reciba rechazo y tendemos a mantenernos en ese mainstream que he descrito un poco antes. Y yo creo que ahí precisamente el papel del artista es ir un poco a la contra, ¿no? Buscar esa propia identidad. Yo creo que ese es un poco el papel que hacen los artistas, como están buscando su propia manera de representar en un mundo ya lleno de imágenes, ¿no? Y con el peso de la historia del arte encima, pues ahí es donde encuentran esos recovecos, encuentran esos otros modelos que todavía igual no nos hemos planteado o que nos hacen parar y reflexionar. Mira, nos pregunta Ana María Lagos, a propósito de la autoexposición, ¿qué lecturas o consideraciones tienes frente al trabajo de las modelos webcam? Las modelos webcam. No webcam. sé si se refiere a las las personas, quiero decir, trabajadores del sexo, esto que se exponen en webcams, quieres decir. Pues la verdad no sé si se refiere a las influencers sencillamente o a los modelos o las mujeres que se prestan a hacer modelos incluso para marcas o aquellas a quienes... Bueno, en ambos casos, sí, yo creo que también tenemos una profesionalización, o sea, ninguno de los dos casos vamos a ver una intimidad real, ¿no? Si tenemos influencers, los influencers
crean una imagen totalmente pensada y totalmente calculada de lo que quieren hacer. En este sentido, hay una obra de Paolo Cirio, este artista del que he hablado, que es bastante interesante, se llama Attention, y es un análisis de fotos de influencers en los cuales se ve pues, cómo hacen, cómo colocan productos, ¿no? De manera que parece casual, pero están sujetando determinada bebida o están llevando determinada ropa. Entonces, toda la composición, todo lo que han hecho, no tiene nada de casual, está totalmente calculado, hay un equipo detrás de ello que lo está haciendo, ¿no? Y en el caso de las personas que están exponiéndose en las webcams para satisfacción de otros, pues obviamente también están haciendo una performance, están haciendo algo totalmente ficticio, ¿no? Entonces yo creo que lo resumiría un poco así, ¿no? Todo son exposiciones ficticias de la intimidad. Yo ahí pensaba, efectivamente nos ha confirmado que se refería a las trabajadoras del sexo. Yo ahí pensaba en, si recuerdas, Román Gubern hace ya muchos años comentaba la manera en que el cine pornográfico había transformado los hábitos sexuales en las camas cualquiera, ¿no? Y en este sentido yo pensaba pensaba que toda esta exposición de los espacios propios, de los gestos en pareja o en compañía, que todo este flujo de imágenes iba a propiciar una imagen quizás más transparente de la privacidad de la gente. Y en lugar de eso lo que me he encontrado, es decir, yo me esperaba imágenes de estética Nan Goldin en conjunto. Y sin embargo, el otro día que estuve buscando precisamente eso, la gente retratándose con amigos o parejas, vi que había, sobre todo cuando se retrataban en la cama, había una tendencia a la estética absolutamente publicitaria, o sea, a un fake, a una reconstrucción, a una idealización de la vida privada que bebía de la publicidad y de las teleseries, mucho más que de esa estética, pues Larry Clark o Nan Goldin o Corinne Day, que podríamos imaginar que el acceso a lo privado y a lo íntimo en crudo pues debía ofrecer una imagen, si no feísta, pues de un naturalismo un poco más grosero que el que muestra la publicidad. Y me encontré que no, que sus referentes principalmente eran precisamente pues esa especie de impostura. Sí, desde luego también en este sentido creo que es interesante el trabajo de Lea Schrager que he mencionado antes, que ella tiene pues esa persona artista, tiene esas composiciones más artísticas y luego tiene ese alter ego en Instagram que va mostrando su cuerpo y que le sirve de puente a otra parte de su trabajo, que ella también trabaja como performer de webcam, ¿no? También realizando pues también vídeos eróticos y pornográficos ya que sería para un público de pago. Entonces cubre un poco todo el espectro, ¿no? Y lógicamente pues en todo lo que hace pues está todo realmente muy calculado y muy medido. Parece, no sé si compartes lo mismo, pero hay una reflexión quizás pendiente sobre el hecho de que las aplicaciones acaban disponiendo o transformando nuestros valores, ¿no? Parece más fácil cambiar de valores que cambiar de aplicaciones, ¿no? Y muchas, a lo mejor lo digo como alguien ya de otra generación y no de los adolescentes que están ahora con esas herramientas y que han nacido con ellas en mano, pero da la impresión que están evolucionando de una manera enorme el criterio sobre aquello que es íntimo se puede compartir o no, sobre el propio cuerpo o cualquiera de los elementos que formaban parte antes de aquello que no deseábamos compartir con cualquiera. Da la impresión de que es más fácil cambiar esos criterios que dejar de usar esas aplicaciones, ¿no? Y en este punto debíamos preguntarnos, o por el fracaso de Google Glass, quizás no todas las aplicaciones son aceptadas por la gente en una manera a priori, estoy seguro que se reformulará esa idea, pero da la impresión de que si existe la posibilidad, acabará existiendo su uso, ¿no? Y aunque tengan que transformarse ideas que parecían muy asentadas, ¿no? Sí, de hecho yo creo que igual que en su momento a Jennifer Ringley con la Jenny Cam pues causó mucho revuelo y se la criticó mucho y parecía imposible una persona que está mostrando su vida 24 horas, etcétera, incluso su intimidad o cuando está con su novio en la cama, etcétera. Lo de Google Glass también entró en un momento en el que realmente digamos que llegó al límite de lo que íbamos a poder aceptar, ¿no? Que la gente llevase una cámara en las gafas, ¿no? También porque los primeros usuarios de Google Glass, la distribución fue muy
muy pequeña y eran pues desarrolladores, gente con mucho dinero que quería fardar, etcétera, con lo cual adquirió a nivel social un carácter bastante negativo, sumado al hecho de eso, ¿no? De que realmente es incómodo tener delante una persona que potencialmente está grabando todo, ¿no? Pero con el paso del tiempo, yo siempre lo digo esto, dentro de antes o después vamos a llevar todos gafas de realidad aumentada, vamos a estar captando nuestra realidad con todo un montón de contenidos superpuestos y va a haber captura constante de lo que vemos, ¿no? Esto yo creo que es muy posible, ¿no? Y lo que ha pasado con Google Glass es que en ese momento no entró, pero también es interesante ver que donde sí se está usando Google Glass es en el ámbito laboral, en las empresas, en construcción, bueno, en reparaciones, en empresas de industria, se está usando Google Glass porque ahí estamos en un ámbito que ya no es libre, que marca la empresa qué es lo que se puede hacer y qué es lo que hay que hacer. Entonces, en ese contexto que digamos no hay intimidad, pues está funcionando perfectamente. Y a partir de que eso se vaya popularizando, pues sí que podemos entrar en esta situación. Nos comenta Marta, precisamente dice, sí que Nan Goldin ha sido referente, por ejemplo, para realizadores publicitarios, ¿no? O sea, sí que hay un cierto naturalismo que pasó de esas fotografías al cine, a las series de televisión e incluso a la publicidad, ¿no? Cita Mario Testino, pero bueno, ahí pues toda aquella corriente del junkies chic, ¿no? Que trasladó precisamente al ámbito de la moda el aspecto sórdido de aquellas fotografías y aquellas sesiones que no debemos dejar de recordarlo, como Nan Goldin o Corinne Day pasaron a ser Coffee Table Book, ¿no? De la nada a ser un libro de mesa de $50 con el aspecto controvertido que también tiene eso, ¿no? Y es verdad que eso infectó o influenció el cine incluso mainstream en su momento. Ahora yo creo que estamos en la paradoja contraria, ¿no? Que la gente ahora que tiene la posibilidad de mostrar el mundo tal como es, en lugar de hacer trabajos a la Richard Billingham, están haciendo trabajos a la manera de Canadá, ¿no? De una estilización exquisita que quizás es una exploración de la estética fotográfica para quienes no han tenido una educación formal, como para precisamente desprenderse de esa educación formal con una idea propia, ¿no? Sí, está claro que el sistema acaba absorbiendo todo esto, ¿no? Entonces, todo lo que resulta chocante, claro, además hoy en día estamos, esto también lo dice Tim Wu, estamos en una guerra por nuestra atención, ¿no? Todos los anunciantes, las empresas, los medios de comunicación, todos están luchando por captar nuestra atención. Entonces, todo lo que sale de la norma, todo lo que se desvía, va a llamar la atención para luego integrarse en el mainstream y a partir de ese momento, pues ya pierde su carácter radical porque ya se normaliza, ¿no? Y esto ha ido pasando una y otra vez. Entonces, yo creo que estamos un poco en esta situación. Tu primera exposición sobre este tema data de 2011. El concepto ya hemos dicho que tiene algunas décadas, pero en una manera generalista, extimidad ha aparecido pues apenas hace 2, 3, 4 años que empieza a considerarse o a circular en una manera distinta a cómo estaba concebido el concepto al principio por Lacan, o incluso si recordamos aquella famosa exposición de Control Space que planteaba pues lo que llamaban la retórica de la vigilancia, es decir, que hemos pasado efectivamente de una especie de awareness, de conciencia sobre el peligro o el derecho a nuestra propia imagen y el peligro de ponerla en manos, igual que nuestra información, de corporaciones o instituciones, como decía Kubrick, a empezar a disfrutar la bomba, ¿no? En cierta manera, a relajarnos, a ser conscientes de que quizás podemos ser parte de ello. No sé tú, no sé si ves en algo irresponsable, es decir, que si en mi comentario me alarmo precisamente porque no estoy participando enteramente y alegremente yo mismo de las redes, no tengo Instagram, no tengo Facebook, si hay algo generacional en este gap, o crees realmente que estamos pendientes todavía de adquirir conciencia sobre lo que está ocurriendo y en qué manera puede redirigirse sin cambiar las aplicaciones. Yo lo que veo realmente más preocupante es la última parte que he mostrado, ¿no? Cuando nuestros datos se usan para alimentar esta inteligencia artificial, para que haya estos programas que pueden analizar lo que hacemos e incluso predecir lo que hacemos, que es lo que quizás
da más miedo, y yo creo que todos nos hemos encontrado con haber mencionado algo en casa o haber buscado algo y luego empezar a salir en todos lados anuncios referentes a eso, ¿no? Nos da un poco una idea realmente siniestra, ¿no? De esa relación con todas estas máquinas, ¿no? Esa parte sí que la considero, sí que me parece preocupante, porque ya entramos en un nivel de control en el que no somos conscientes, ¿no? Y ahí es donde se invierte totalmente esta referencia al Gran Hermano de Orwell, a 1984, porque ahí la gente era perfectamente consciente de que estaba en un estado totalitario, ¿no? Quizás lo que está pasando más ahora es esa parte que se habla menos, de 1964, que es la modificación del lenguaje, ¿no? El newspeak, que hace que desaparezcan ciertas palabras que no interesan al régimen, y con ello hace que la gente piense de una manera diferente, ¿no? Y también trabajan en borrar la historia. Entonces, esos son formas mucho más sutiles de control y de manipulación, y yo creo que ahí es donde estamos donde hay más peligro. Entonces, en este caso, ¿cuál es la manera de reaccionar? Lógicamente tenemos el problema de no querer quedarnos fuera, ¿no? El famoso, el FOMO, ¿no? El fear of missing out, el miedo a perdérselo todo, a no estar conectado, a que pasen cosas y no te enteres. Creo que hay que un poco invertir eso, empezar a dejar de temer el no participar en las cosas, y sobre todo ser consciente, como todo esto que he mostrado, de que esto está ahí. Entonces ya va a ser una decisión personal el decir qué es lo que muestro y qué no, ¿no? Yo tengo mi feed de Instagram, por ejemplo, abierto, y soy consciente de lo que estoy mostrando, soy consciente de la información que estoy dando. Entonces ya al menos lo hago un poco con esa idea clara, aunque a veces también puede pasar que uno se deja llevar por cosas que quiere compartir y no se está dando cuenta, ¿no? Pero bueno, estamos, yo creo, en un ámbito en el que ahora, como todo es mucho más sutil y va más lentamente, pues hay que prestar mucha atención a lo que hacemos, pero sobre todo desde uno mismo. Para terminar, has comenzado planteando la manera en que aquello que buscamos o deseamos nos está conduciendo al corazón de aquello que temíamos o aquello de lo que aparentemente huíamos, en términos de vigilancia y exposición. Y eso me recuerda a aquel capítulo famoso de Twilight Zone, en la que, creyendo estar uno en el cielo porque todo le sale bien, dispone de todas las mujeres, todo el dinero y todo aquello que desea, descubre con el tiempo y por aburrimiento que es precisamente el infierno. Y eso nos lleva a la idea esta del eco, que ha aparecido varias veces en tu exposición, sobre el hecho de que quizás el infierno en la red es que te proporcione exacta y solamente aquello que parece que tú buscas. Va reduciendo tu mundo en un entorno, en una caja de resonancias, en un echo chamber, hasta quererte complacer en una manera que no hace otra cosa que reducirte y impedirte crecer en cierta manera. ¿Qué piensas de esto? Bueno, esta es realmente también la parte más peligrosa, y ahora mismo lo estamos viendo con las elecciones en Estados Unidos, ¿no? Es absolutamente demencial lo que está pasando, cómo se puede llegar a tergiversar la realidad, y cómo pues vemos cómo los seguidores de Trump están siguiendo ese modelo, esa narración, esa historia que les han contado, que al final entra en esto, ¿no? Cuando uno está convencido de algo, incluso si le presentan pruebas de ello, lo va a negar, porque siempre se puede negar todo, porque al final, cuando uno integra esa narración en su propia identidad, entonces es totalmente opaco a cualquier cambio, a cualquier razonamiento, ¿no? Y estas burbujas en las que nos metemos, ese es el peligro que tienen, y yo creo que en Estados Unidos lo estamos viendo muy claro, una división de la sociedad a un nivel que ya llega a ser muy peligroso. Pues muchas gracias, Pau. Gracias por la exposición extraordinaria, y es efectivamente un campo minado de reflexiones que todavía, como están ocurriendo en nuestro tiempo, todavía tenemos que cultivar. Si os parece, os devuelvo la palabra a María Paz, coordinadora de MAPFRE Espacio KBR, y nada, agradeceros a ti, Pau, en primer lugar.
por la exposición, por supuesto a KBR la oportunidad de tener esta conversación con vosotros y a todos vosotros por estar ahí al otro lado de las pantallas. María. Muchas gracias, Andrés. Gracias, Pau, por una tan estimulante exposición llena de ideas y de reflexiones. Y a ti, Andrés, por ese diálogo maravilloso que habéis entablado después y por haber puesto voz también a las preguntas de los asistentes, a quienes también agradezco pues eso, su participación. Sin más, deciros que mañana a las 7 de la tarde tenemos la siguiente ponencia de este ciclo, la tercera ponencia. Va a estar con nosotros Antoine D'Agata con una ponencia titulada La nuda vida, presentado y moderado mañana por Joan Foncuberta. Así que nada, sin más, muchas gracias, buenas noches, buena nit y nos vemos mañana. Gracias, buena nit.